8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero Juan Francisco Arias, especialista en movilidad. Le invitamos para hablar sobre los malos hábitos de los conductores, especialmente en Quito, que complican de alguna manera el tránsito. Por desgracia, lastimosamente, como dice un amable oyente, el hábito de no respetar las normas nos lleva a esto. Un ejemplo claro es la irresponsabilidad en la que conducen vehículos en el túnel Guayasamín, en la vía Cumbayá. Los motociclistas son unas amenazas sobre ruedas. A esto hay que sumarle la total falta de control. Leíamos en diario La Hora, ingeniero Juan Francisco Arias, los 5 hábitos que usted describe de los conductores quiteños que complican el tránsito en definitiva: exceso de velocidad, mal uso de carriles, irrespeto el semáforo amarillo, conducir con el celular y formar doble fila en accesos viales. ¿Cuánto daña el ambiente en la circulación estos malos hábitos? Ingeniero Arias, buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar aquí conversando con ustedes. Efectivamente, el día de ayer conversamos con Diario La Hora y conversábamos sobre un tema muy importante, que es el tema de seguridad vial. Y nos preguntaban sobre los hábitos que pueden conducir a siniestros de tránsito, que pueden incrementar el riesgo de que se generen siniestros de tránsito en la ciudad. Uno de esos, y no solo a nivel de Quito o de Ecuador, sino ya a nivel mundial, es el manejar distraído, y específicamente el manejar viendo el celular o haciendo alguna actividad con el celular. Últimos estudios que nosotros hemos podido revisar dicen que el utilizar el celular y hacer un mensaje de texto mientras uno maneja incrementa en 23 veces la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. Y esto lo hemos visto de forma más clara en los últimos años, con obviamente el crecimiento de la utilización de la tecnología, los mensajes de texto, las aplicaciones, etcétera, que están presentes prácticamente todo el tiempo en nuestra vida diaria, y que lamentablemente muchos de los conductores siguen utilizándolas mientras están manejando. Entonces, este es uno de los hábitos, yo diría tal vez el hábito más crítico en este momento, que debe ser realmente abordado de parte de los conductores y de parte de las autoridades, para poder tener un mejor control, una mejor seguridad vial a lo largo de todas las vías, no solo de Quito, sino del Ecuador. Entonces, este es básicamente uno de los temas más críticos que nosotros hemos podido detectar ahora. Y tal vez también otros temas de conducir distraído. Podemos ver cuando se está utilizando la radio, cuando se está utilizando el GPS, un mapa, cuando se está tal vez escuchando alguna conversación en el teléfono con la mano, sin usar el equipo de hands-free o sin manos. Este tipo de distracciones representan riesgos enormes para la seguridad vial, y en especial para los peatones. Efectivamente, Diario La Hora refleja consultas que ha formulado a usted como especialista en movilidad, al director de la AMT, doctor Washington Martínez, y al presidente de la Asociación de Peatones, Juan Pablo Rosales. Ahora, vamos con los temas específicos. ¿Cuáles son los hábitos de los conductores quiteños que complican el tránsito en el distrito metropolitano? Correcto. Entonces comenzamos por este tema de manejar distraído, y aquí viene el tema del celular. ¿Qué es lo que pasa y por qué se complica el tránsito con esto? Porque al manejar distraído usted tiene un riesgo mucho mayor de generar un accidente, y cuando se genera un accidente, con el volumen de tráfico que tenemos en las vías, esto genera una congestión enorme. Los ejemplos más claros de esto se pueden ver en la Simón Bolívar. Cuando tenemos un accidente en la Simón Bolívar, inmediatamente 10-15 minutos después tenemos colas de kilómetros que complican la circulación en la ciudad, ¿no es cierto? Claro, es una vía de alto flujo. Sí. Exactamente. En la Simón Bolívar tenemos cerca de 90,000 vehículos diarios que circulan por esa vía. Entonces son volúmenes extremadamente altos. Si tenemos un tapón por un siniestro de tránsito ahí,
tenemos un problema gravísimo, ya que hacemos unas colas kilométricas en esa vía. El segundo hábito que tenemos que abordar y que nosotros hemos identificado es el exceso de velocidad. Y no necesariamente el exceso de velocidad relacionado con respetar la señal de tránsito, sino el exceso de velocidad con relación a un manejo prudente. Es decir, ¿cuál es la velocidad adecuada en la que yo puedo circular, por ejemplo, cuando tengo una calzada mojada, cuando tenemos lluvia, cuando tenemos condiciones complicadas como neblina o en la noche? ¿Es prudente que yo maneje a 90 kilómetros por hora o debería bajar la velocidad? Este es otro hábito que yo creo que los conductores a nivel nacional y especialmente en Quito tenemos que ser conscientes, tenemos que bajar la velocidad, porque esa velocidad cuando supera un cierto grado necesitamos muchísima más distancia para frenar. Es decir, si le doy algunos datos, por ejemplo, aquí, si nosotros vamos a 50 kilómetros por hora, para detener un vehículo necesitamos, en el mejor de los casos, cerca de 30 metros. Pero si nosotros vamos a 70 kilómetros por hora, necesitamos ya cerca de 70 metros para frenar el vehículo, para detener el vehículo. Entonces son distancias extremadamente largas. Y cuando tenemos condiciones adversas, estas distancias se incrementan. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes que no necesariamente el límite de velocidad establecido en la vía es el límite prudente para tener una conducción adecuada. Ese es uno de los hábitos también que nosotros como conductores tenemos que estar conscientes de ir a una velocidad adecuada que nos permita hacer maniobras sin generar peligros en la vía, que nos permita detener los vehículos cuando tenemos obstáculos en las vías, ¿no es cierto? Después vamos a otro hábito que es el manejo agresivo o el manejo temerario. Ya, antes de eso, en el tema de las velocidades y la falta de prudencia de los conductores, más aún es más grave cuando estamos en una época invernal, lluvias, cochas, huecos que hay que no han sido tapados en las vías por el municipio. Esto complica aún más el manejo. Correcto, Miguel, y le podemos dar una estadística a esto para que la gente un poco identifique o se imagine la diferencia que hay cuando uno frena en una calzada mojada, con lluvia, o en una calzada seca. Si estamos en la ruta viva, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, yo en una calzada seca avanzo a frenar un vehículo liviano en 70 metros. Pero en una calzada mojada yo necesito prácticamente 90 metros, es decir, 20 metros más para poder frenar ese vehículo. ¿Por qué? Porque la adherencia de las llantas hacia el pavimento es mucho menor, entonces la distancia que tiene que recorrer el vehículo para poder frenar es mucho más grande. Entonces, el disminuir la velocidad cuando tenemos condiciones adversas, ya sea por lluvia, ya sea por neblina, ya sea por falta de visibilidad en la noche, porque nuestra visibilidad en la noche es mucho más reducida que en el día, tenemos que ser conscientes de bajar la velocidad para, obviamente, permitirnos hacer maniobras necesarias durante la conducción o detenciones de emergencia, ¿no es cierto? Vamos con el tercero que usted señaló y respetar velocidades entre carriles. Sí, este es un tema que se puede englobar en lo que nosotros denominamos como manejo agresivo o manejo temerario. Hay dos formas básicamente de conducir, una es el manejo defensivo y otra es el manejo ofensivo o temerario. La forma de manejar permite al conductor evitar accidentes, evitar siniestros, reducir los riesgos, pero últimamente nosotros hemos detectado, especialmente con las motocicletas y con algunos vehículos livianos, que existe una falta total de criterio en cómo se manejan estos vehículos. Se cambian de carril sin poner una direccional, cambian de carril sin aviso, van haciendo eses entre las vías, rebasando los carros por derecha, por izquierda, aceleran de forma abrupta, frenan de forma abrupta, no respetan las señales de tránsito, dan vuelta en U en donde sea, se suben a los parterres, se pasan los pasos cebra en las intersecciones, no dejan cruzar a los peatones adecuadamente. Obviamente no podemos generalizar que son todas las motocicletas, pero si nosotros vamos a cualquier intersección ahora en Quito, vamos a ver y detectamos que las motocicletas son una gran parte del problema,
por la forma como son conducidas por quienes las operan, ¿no? Entonces, este tipo de manejo genera riesgos enormes para los peatones, sobre todo que tienen que cruzar intersecciones en las partes urbanas y también en las partes rurales. Ahí tal vez darles otro dato muy interesante en temas de estadísticas, que es un accidente con un peatón, que incluya un peatón a 50 kilómetros por hora, tiene aproximadamente un riesgo de fatalidad del peatón de un 40%. Es decir, tenemos que nosotros como conductores y también los peatones tomar en consideración que un accidente, inclusive a velocidades que uno podría decir son relativamente bajas, 50 kilómetros por hora, resultan en fatalidades, y esto es un tema extremadamente complejo. Y volviendo a las motocicletas y el manejo temerario, quienes más sufren por el manejo temerario de las motocicletas son los conductores de motocicletas, quienes están expuestos a lesiones gravísimas cuando existe uno de estos siniestros. Entonces, bueno, todos estos hábitos que nosotros como conductores debemos cambiar tienen que ser también atacados desde el sector público con campañas de educación vial, con campañas de seguridad vial que sean permanentes, que sean constantes, que permitan a la población tomar conciencia de cómo se debe conducir y cuáles son los peligros a los que nos exponemos y exponemos a otro cuando estamos al frente de un vehículo, ¿no? En este tema, cuando se usan los carriles que usted citaba, a veces también hay un mal hábito de carros que van muy lento y usan el carril izquierdo en una vía de 6 carriles, el del centro en el que debieran ir, igual los buses que debieran ir en el carril derecho, no solo que van en el centro, sino que van lento por el izquierdo, que es de rebasamiento, ingeniero Arias. Exactamente, Miguel. Ahí tenemos un problema enorme de desconocimiento de la población, de los conductores, no solo en Quito, sino en el país. El carril para circular es el carril derecho. El carril izquierdo, los carriles izquierdos son exclusivamente para rebasar. Entonces, cuando tenemos un vehículo que va a una velocidad que puede ser la velocidad máxima establecida para esa carretera, esa calle, esa vía, y va por el carril izquierdo, detiene un montón el tráfico. Y esto que hace no solo que genera percances o potenciales percances porque vienen vehículos a altas velocidades por los carriles izquierdos, sino que disminuyen la capacidad de tráfico en la vía, el volumen que se puede de vehículos que pueden transitar por esa vía. Entonces, ¿cuál es el manejo adecuado? Utilizar los carriles derechos mientras uno está circulando y únicamente utilizar los carriles izquierdos cuando tiene que hacer el rebase de un vehículo. Esta es la forma adecuada y correcta de utilizar las vías por donde uno circula. Sin embargo, nosotros hemos detectado que existe un desconocimiento enorme con respecto a esto y también un nivel de egoísmo interesantísimo entre los conductores, ¿no? Yo me pongo en el lado izquierdo porque yo no quiero que nadie me detenga y quiero avanzar a mi velocidad y que nadie se ponga al frente mío, pero no me importa qué pasa con todos los que vienen atrás. Entonces, este tipo de hábitos yo creo que tienen que ser abordados con campañas de educación vial, con campañas de cultura, para poder hacer entender a los conductores y a la población en general cómo son las normas adecuadas que nos permiten o los lineamientos que nos permiten convivir mejor en las vías, ¿no? Ingeniero Arias, el otro tema tiene que ver con el respeto al semáforo, y eso no nos pasa a todos. Eso es una autocrítica. Cuando, por ejemplo, se pone en amarillo, casi es una señal de acelerar. Con una circunstancia, si se pasa del otro lado, un irresponsable que ni siquiera, que está en rojo, que ni siquiera ve el amarillo, arranca y viene una colisión. Es decir, ¿cómo respetar todos el semáforo? Efectivamente, Miguel, ahí tenemos un problema grande que tiene varias aristas en términos de respetar las señales viales a nivel nacional y especialmente Quito. La luz amarilla del semáforo lo que indica es que el semáforo está próximo a ponerse en rojo y tiene aproximadamente 3 segundos.
No es una luz que indique usted debe acelerar lo más posible para llegar al otro lado de la intersección. Eso es un error gravísimo, porque como usted dice, puede generar una colisión entre dos vehículos, obviamente uno que va norte-sur, uno que va este-oeste, y es una colisión bastante grave. Pero más grave aún, puede generar un accidente con un peatón que esté cruzando la intersección. Y eso sí es un tema que va a llevar a desenlaces lamentablemente fatales. Entonces lo que tenemos que hacer en la mayor parte de los casos, yo diría prácticamente en la totalidad de los casos, es frenar y detenernos antes de que se ponga en rojo el semáforo, ¿no? Es decir, cuando vemos la señal en amarillo debemos comenzar a frenar y detenernos antes de la intersección. Esto obviamente va concatenado con el tema de no exceder la velocidad a la que tenemos que ir, porque obviamente si excedemos la velocidad no podemos frenar en la intersección adecuadamente. Y tiene que ver con el tema del manejo temerario o el manejo agresivo que decíamos antes. Entonces, construir estos hábitos de manejar a la defensiva, de manejar siendo razonables, entendiendo que tenemos una responsabilidad enorme, no solo con nosotros mismos, pero con quienes comparten la vía, con usuarios mucho más vulnerables como los peatones, y dentro de los peatones con niños, con personas mayores, con personas con algún nivel de discapacidad, que obviamente son muchísimo más vulnerables. ¿Cómo debemos abordar esto? Yo creo que debemos abordar esto con campañas que comiencen en escuelas, en colegios, en universidades, capacitación constante a choferes profesionales probablemente 2 veces al año con respecto a estos temas, porque ahí comenzamos ya a ver cuando tratamos con vehículos, digamos, productivos, buses, camiones, etcétera, que tenemos que tomar inclusive otras precauciones mucho más importantes. En los últimos siniestros en la Simón Bolívar hemos visto que se han dado, de acuerdo a información de la AMT, por cristalización de frenos. Esto quiere decir que muchos de los conductores de vehículos pesados no saben cómo manejar adecuadamente sus frenos. Van frenando. No lo hacen con el motor, por ejemplo. Exactamente, los vehículos pesados tienen 2 tipos de freno, uno de motor y uno normal de zapatas que va directamente a los discos de freno, ¿no es cierto? Entonces, si es que no los utilizan adecuadamente en los descensos prolongados, pierden control de los vehículos y ya vemos los desenlaces fatales que hemos tenido. Entonces, todos estos temas de malos hábitos que nosotros estamos viendo el día de hoy tienen una relación directa con la concientización, con campañas, con aprender a manejar adecuadamente y debería ser desde que somos niños, ¿no? Ahora, vamos a hablar más adelante del tema de educación vial. Volviendo al punto anterior, el uso de los 2 o 3 carriles, es curioso. Vemos periódicamente en Quito, y es una buena decisión, el hacer campañas. Por ejemplo, en la autopista Rumiñahui, un día ponen los conos durante toda la autopista para que los buses vayan solo por el carril derecho. Como hay control con los conos, lo hacen. Pero al siguiente día, no solo que van en el carril central, sino cogen el izquierdo, vuelven a lo mismo. Esto es conductual, ingeniero Arias. Exactamente. Entonces, vemos que los malos hábitos están ya enraizados completamente dentro de la cultura de manejo de ciertos conductores y que no los cambian a menos que haya un control estricto y que haya sanciones graves que se les impone. Esto es un tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tiene que ser abordado tanto desde el sector privado, como son las compañías de buses, las compañías de transporte pesado, con sus conductores, como desde el sector público, con los controles adecuados que tienen que llevarse a cabo, pero también acompañados de la normativa que tiene que ser instalada por parte de los municipios y por parte del Estado central. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos normas que nos permitan acompañar sanciones, digamos, de forma automática, por ejemplo, a través de cámaras, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Canadá, en Europa, que a través de cámaras las multas son automáticas. Y por eso los conductores se sienten totalmente vigilados, controlados, y no se vuelven a repetir estas conductas. Como usted dice, si nosotros dependemos de poner los conos todos los días, eso es, digamos, una acción insostenible y que representa un costo enorme. Pero si nosotros lo automatizamos a través de cámaras, a través de controles digitales,
esto puede servir definitivamente para erradicar esos malos hábitos de los conductores. Claro, ha ocurrido cuando se ha endurecido la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Lo que saltan son los dirigentes del sector transportista. Dicen, no, se está endureciendo y le obligan a la clase política a que se flexibilice de nuevo. ¿Cómo lograr los controles? ¿Cuándo cambia, por ejemplo, ingeniero Arias, este tema de cumplir los horarios? Vemos buses locales, intercantonales, interprovinciales, que corren, que corretean. Aquí en la ciudad vemos, eso no termina. ¿Cuándo se controla y se evita que los buses, no digamos el conductor particular irresponsable también, pero el bus, porque lleva 20, 30, 50 personas en el bus? Correcto, Miguel. Ahí hay varias aristas que tenemos que topar. La primera es, por ejemplo, que los vehículos pesados pueden ser controlados en términos de velocidades máximas que alcanzan a través de GPS. Y esto se hizo en los buses de la ciudad de Guayaquil alrededor del año 2016-2017 de forma automática. Es decir, GPS homologados en cada bus iban enviando información hacia un centro de control y las multas se colocaban automáticamente si es que sobrepasaban ciertos rangos de velocidad, si es que no respetaban las paradas, si es que abrían las puertas en puntos donde no debían abrir las puertas. Este tipo de controles son posibles mediante medios tecnológicos. Entonces tenemos que caminar hacia eso, especialmente en Quito. Yo creo que eso es un tema que lo podemos implementar, la tecnología existe, tenemos que tener la voluntad de hacerlo. ¿Y por qué no se lo hace? La pregunta, ¿por qué no se lo hace? Exactamente, ¿por qué no se lo hace? Entonces comenzamos a ver que existe una oposición muy grande de obviamente algunos de los usuarios, por ejemplo, a veces las compañías de buses, pero no solo de las compañías de buses. Por ejemplo, recuerde usted que cuando comenzó la AMT a hacer controles de velocidades máximas en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva, hubo una enorme oposición de usuarios de vehículos livianos, es decir, personas comunes y corrientes que tienen su vehículo pero no quieren ser controlados. Entonces tenemos un problema de cultura que no solo viene de parte de los transportistas de vehículos productivos, buses, camiones, etcétera, sino también del ciudadano común y corriente que tiene un vehículo, que no quiere que le controlen la velocidad, que él dice, yo quiero ir a la velocidad que yo quiera y no quiero que nadie me controle, quíteme los radares de velocidad máxima. ¿Por qué me va a controlar? ¿Por qué me va a multar? Y no entendemos que las velocidades máximas están ahí por una razón. Están ahí para brindar seguridad a todos los usuarios de la vía, para brindar seguridad a usuarios más vulnerables, por ejemplo, ciclistas que pueden estar circulando en estas vías, o personas con discapacidad que probablemente estén cruzando en las intersecciones, o personas vulnerables. Entonces, yo creo que todos debemos hacer conciencia, obviamente empezando sobre todo por quienes hacen transporte pesado, transporte público, pero también los ciudadanos comunes y corrientes, de que estos controles sirven para mejorar la seguridad de todos. Ingeniero Arias, mucho se habló en el pasado de la instalación de semáforos inteligentes. ¿Qué pasó? ¿Eso no ayuda para el cambio? Sí, a ver, los semáforos inteligentes corresponden a sistemas informáticos que a través de sensores y de cámaras identifican el volumen de tráfico en la intersección, en cada uno de los ingresos a la intersección. Y de acuerdo a esos volúmenes cambian el tiempo de verde de cada uno de los puntos de la intersección. Es decir, si tenemos más vehículos en sentido norte-sur que este-oeste, ese programa informático automáticamente calcula y le da más tiempo, obviamente, al sentido norte-sur. Y esto, obviamente, en una red de intersecciones. Esos son los semáforos inteligentes, como se los conoce. Y mejoran el tránsito hasta un punto. Pero en el punto en el que usted tiene ya grandes volúmenes de tránsito en todas las entradas a la intersección, es decir, este-oeste, norte-sur, etcétera, tiene una intersección completamente llena, el tema del semáforo inteligente llega a su máxima utilidad y obviamente no puede tener ya más allá una utilidad grande. Es decir, llegamos a un flujo
que nosotros le conocemos como de saturación en la intersección, y obviamente en ese punto ya no puede ser mejorado el volumen que pasa a través de esa intersección. El quinto punto que usted nos señaló al comienzo, formar doble fila. Vemos algunos pasos elevados, por ejemplo. Hay un carril para ir por la derecha e ir a otro lugar, y el otro carril para pasar perdón la redundancia, el paso elevado. Resulta que muchos quieren meterse en el carril izquierdo, cogiendo el carril derecho, y bloquean el paso de quienes van a seguir en el carril derecho. ¿Cómo organizar esto? Efectivamente, Miguel, este es un problema grave porque puede tener consecuencias grandes, especialmente en vías donde tenemos velocidades importantes. Imagínese usted, tenemos en la Simón Bolívar algunos puntos donde se puede hacer un giro en U o un giro izquierdo. Uno de esos es ya llegando cerca de la curva de Santa Rosa, donde está ahí uno de los botaderos municipales que se gira a la izquierda. Si es que comienzan a hacer doble fila en una vía donde los vehículos están transitando a 90 kilómetros por hora, los accidentes pueden ser gravísimos. Entonces, tenemos un problema de cultura. ¿Por qué no esperamos lo que tengamos que esperar en el carril que nos corresponde? ¿Por qué creemos que tenemos el privilegio de hacer doble fila, de que las reglas no me aplican a mí y que yo puedo ir por el carril que no me corresponde y dar el giro cuando yo quiero? Este tipo de conducta, este tipo de cultura es realmente grave, porque no solo afecta a esa persona, sino que afecta a otros conductores que pueden estar viniendo y no están preparados para ese tipo de obstáculos en la vía. Puede afectar a peatones que están cruzando esa intersección, puede afectar a usuarios vulnerables que no tienen la capacidad para salir corriendo frente a un vehículo que está dando una vuelta en un lugar donde no está permitido. Entonces, es grave este tema, Miguel, realmente preocupante, y por eso tenemos unas de las peores estadísticas a nivel mundial en Ecuador con respecto a siniestros de tránsito. Este es un tema gravísimo. Hay varias iniciativas a nivel nacional que buscan reducir esto. Una de esas es la de Bloomberg y hay otras adicionales, pero tenemos aquí un trabajo enorme por hacer en términos de seguridad vial, que debe comenzar por la educación de los usuarios de las vías, usuarios de vehículos livianos, pesados, transporte público, peatones, etcétera, porque también tenemos, créanme o no, peatones temerarios, es decir, cruzan en sitios donde realmente no es adecuado cruzar y tienen otras facilidades para poder hacerlo. Claro, y el paso peatonal está arriba y se cruza abajo, una avenida. Exactamente. Usted llega a Cumbayá y en el sitio donde se le conoce como el Cebollar, antes del redondel de las Bañistas, usted tiene un paso elevado, específicamente construido para usuarios vulnerables, que tiene la gradiente correspondiente para subir en silla de ruedas, para hacer todo, pero los usuarios deciden cruzar por abajo y exponiéndose a temas realmente graves. Entonces, este es un tema de educación vial que realmente tiene que ser abordado, yo creo que desde que somos pequeños, desde escuelas, colegios, universidades, para poder entender cómo convivir adecuadamente como sociedad con otras personas y prevenir los grandes riesgos que generan los siniestros de tránsito, que no solamente a veces son fallecimientos, sino lesiones muy graves que terminan, por ejemplo, en parálisis o en temas similares, y realmente son un costo enorme para las familias y para la sociedad. Dos temas finales con los que quiero concluir con el ingeniero Juan Francisco Arias. ¿Usted cómo ve el tema del cobro de peajes que a veces no sirven? Aloha Santo Domingo, ¿de qué sirve por la siniestralidad? Y ahora, según se ha mencionado, habría otro peaje en Calacalí. ¿Qué piensa usted? Miguel, yo creo que es necesario sincerar los costos del mantenimiento de la infraestructura, y no solo en términos de vías, sino también en términos de transporte público y de otros sistemas relacionados con movilidad. Si es que el Estado o quien esté a cargo de esa infraestructura no tiene los recursos suficientes para mantenerla, esto también genera riesgos con respecto a la seguridad vial. Porque una vía que no está adecuadamente mantenida es realmente un elemento que incrementa el riesgo de accidentes. Entonces, los usuarios tenemos que estar conscientes
de que el costo que nosotros estamos, en el que estamos incurriendo cuando estamos transitando por una vía, no es solo el peaje que nos cobra, sino es cuánto se desgasta, por ejemplo, mi vehículo cuando estoy transitando por esa vía todos los días. Si esa vía está llena de baches, si esa vía tiene un pavimento malo, si es que por esas condiciones yo incurro en un siniestro de tránsito y tengo que pagar miles de dólares. Ese es el costo en el que yo incurro. ¿No es mejor pagar un fee, una tasa como un peaje todas las veces que paso para que una vía esté mantenida adecuadamente? Pongámonos a ver el ejemplo de la Panamericana. Claro. La Panamericana es una vía que tiene un mantenimiento adecuado. Claro. Cuyo pavimento... Pero en manos del Estado o de una prefectura o de un municipio, usted dice la Panamericana, perfecto. La vía, en cambio, Quinindé Esmeraldas es un desastre y no hay manera durante años. Y para no irnos más lejos, veamos la Ruta Viva aquí en Quito. Entonces, la Ruta Viva siempre estuvo programada desde sus estudios y prácticamente desde el inicio de su operación con peajes que permitían hacer un mantenimiento regular y que esa vía tenga las condiciones que debe tener una vía de alta velocidad, porque estamos hablando de vías donde superamos 90 kilómetros por hora varios vehículos. Entonces, cuando tenemos huecos, cuando tenemos pavimento irregular, a esas velocidades tenemos un incremento enorme de los riesgos para siniestros de tránsito. Entonces, como usuarios no solo debemos pensar, tenemos que pagar 50 centavos o $1 cada vez que pasamos. No, es cuánto se desgastan mis llantas, cuánto se desgasta mi vehículo, cuánto debo pagar por un siniestro de tránsito. ¿No es mejor tener una carretera adecuada, con seguridad, claro, con un pavimento adecuado, con las condiciones que me permitan a mí circular de forma segura? Entonces yo creo que el tema de los peajes tiene que ser discutido en ese sentido, en el sentido de que no son solo los costos de sacar del bolsillo el mantenimiento todos los días para poner, sino cuál es el costo que realmente yo incurro por tener una vía en mal estado, ¿no? Claro. Finalmente, usted ha repetido, esto es un problema cultural y de educación vial, pero solo para recordar, la ley actual de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial se puso en vigencia, se aprobó en el 2008, gobierno de la Revolución Ciudadana, de lo que no nos podemos sustraer. Allí una disposición que daba 180 días, recuerdo, era incluir en los pensos de estudios la educación vial. Pasaron tantos y tantos años sin que esto ocurra. Entonces, ¿para qué sirve la ley si no se va a cumplir, no se va a implementar en un tema vital como la educación vial? Exactamente, Miguel, esos son temas realmente importantes. Yo creo que tenemos que tener dentro de las mallas curriculares, tanto a nivel de primaria, secundaria o ahora como le dicen educación básica, temas de seguridad vial que nos indiquen por qué no debemos cruzar en sitios inadecuados como peatones, a qué nos exponemos, cómo debemos conducir nosotros si es que estamos al frente de un vehículo. Y ahora tenemos problemas que vemos cada vez más graves con todas las licencias profesionales que han sido emitidas de forma irregular. Tenemos problemas gravísimos con respecto al tema de vehículos que no están en buen estado. Entonces, yo creo que hay un trabajo enorme por hacer ahí, tanto en temas de normativa nacional, en temas de normativa local y en temas de gestión en los dos niveles del Estado, en el Estado central y en los estados seccionales. Bien. Veo yo también con preocupación temas en la ANT, como por ejemplo el examen que se toma para las licencias, con preguntas que son totalmente inadecuadas, y deberíamos centrarnos en las preguntas que son realmente relevantes para un mejor manejo, para un manejo defensivo, para un manejo que nos permita convivir con menores riesgos. Entonces, ¿cómo adecuamos, por ejemplo, ese examen para tener las preguntas adecuadas con respecto a seguridad vial y no preguntas, digamos, de temas administrativos o jurídicos que realmente no son prácticamente nada relevantes con respecto a la forma como yo conduzco o como cualquiera conduce cuando está al frente de un vehículo? Bien, muchas gracias al ingeniero Juan Francisco Arias, especialista en movilidad, para hablar de estos temas de interés que debiera interesarnos a todos los conductores y peatones. Muy amable, ingeniero Arias. Muy amable usted, Miguel, gracias. Muy buen día.
Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena por XFM, Democracia M y Democracia TV, este sábado 8 horas. Vamos a hablar sobre cómo la política afecta a la economía, y con casos diferentes, por cierto, como el Perú, y el tema de las políticas arancelarias, especialmente impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Invitados, la economista María Herrera, analista económica y académica, el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y académico, y el doctor César Ulloa, politólogo y coordinador académico. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Amanda y Tamia Villavicencio rechazaron que los procesados por el asesinato de su padre, Fernando Villavicencio, intenten lavarse la cara con versiones que